Quisiera que veamos un principio muy importante que podría sorprenderles un poco al comienzo. Me refiero al principio de leer la Biblia en forma existencial, y cuando uso el término existencial, me doy cuenta de que puede provocar algunas reacciones entre quienes lo escuchan. En muchos círculos, el término existencial es una simple palabra sin significado. La gente la escucha y en realidad no entiende a qué se refiere. Y como profesor de filosofía me hacen esta pregunta: ¿qué es el existencialismo? Y mi respuesta favorita es: el existencialismo es la filosofía de la existencia. Después de esto, fruncen el ceño porque no están muy satisfechos con una definición semejante. El existencialismo como filosofía es algo muy complejo. Cuando hablo de leer la Biblia existencialmente, no estoy usando esta palabra en el sentido filosófico. No estoy diciendo que debemos aplicar a la Biblia el método existencialista, como muchos lo están haciendo. Más bien me refiero a que debemos leer la Biblia mientras la gente está de manera personal, apasionada e íntima, involucrada con lo que estamos leyendo. En este punto existe un vínculo con el existencialismo. Pienso en el filósofo Kierkegaard, pensador del siglo XIX, que llegó a ser tan importante por dar forma a la filosofía posterior en el campo del existencialismo. Él vio al ser humano y dijo que hay diferentes etapas a lo largo de la vida, o lo que él llamaría estadios, y estableció una diferencia significativa entre lo que él llamó la etapa estética y la etapa de vida existencial. La etapa estética se define como esa dimensión de vida en la cual nos sentamos al borde de la actividad humana y permanecemos siempre en el plano de espectadores. Nunca nos involucramos personalmente. Respecto a esto, Kierkegaard nos dice que como cristianos somos llamados a involucrarnos de manera apasionada en los asuntos de la vida. Como cristianos no podemos darnos el lujo de sentarnos en el borde como simples espectadores. Quisiera trasladar este principio a la lectura de las Escrituras. No estamos aquí solo para ir a la Biblia y permanecer al margen de su mensaje, tratando de reducirla a un pequeño trozo de información para ser analizado y después grabado en el banco de datos de nuestra memoria. La Biblia es un libro lleno de vida. Se dirige a nosotros en medio de la corriente de nuestras vidas, y si nos va a hablar, en cierto sentido, necesitamos adentrarnos debajo de su piel para leer sus historias como si hubieran sido escritas especialmente para nosotros. Recuerdo que pocos años atrás, Adela Rogers St. Jones escribió una novela y el héroe de la historia era un hombre que quedó atónito con todo lo que consiste la fe cristiana. Él tuvo una relación superficial con esta fe. Conocía a personas que eran cristianas, pero nunca investigó seriamente sobre el contenido de la fe cristiana. Como mucha gente, él sentía que la religión era algo que practicamos a través de instituciones y asistiendo a la iglesia, pero no involucrándose personalmente. Sin embargo, alguien le explicó a ese héroe de la historia que si el cristianismo iba a tener significado en su vida, tenía que estudiarla de manera personal. Entonces, a manera de experimento, este hombre regresó a su oficina e instruyó a su secretaria para que escribiera a máquina cada una de las epístolas del Nuevo Testamento como si fueran cartas personales escritas para él. La secretaria dirigió estas cartas de la Biblia no como Pablo a los filipenses o como Pablo a los tesalonicenses, sino que más bien de Pablo para Hank, y puso cada una de las cartas en sobres y fueron enviadas al buzón de la casa de este hombre.
Cada semana el hombre salía y recibía una carta del apóstol Pablo dirigida a él. Ese pequeño juego lo ayudó en su esfuerzo de leer las Escrituras de manera personal y existencial. La Biblia está llena de drama y leerla en forma existencial significa tratar de construir un puente sobre la brecha que une nuestra época con la época del siglo I y con la cultura en que la Biblia fue escrita. Asimismo, tratar de proyectarnos dentro del contexto de vida de las Escrituras, de modo que podamos sentirla, así como leerla con nuestros propios ojos. Hay un recurso que se usa para esto, que los predicadores usan todo el tiempo. Involucra la tarea de leer entre líneas. Kierkegaard fue quien, en este pequeño libro titulado Miedo y Temblor, usó este recurso con un pasaje muy conmovedor del Antiguo Testamento. Sabemos que el capítulo 22 de Génesis registra una de las historias más conmovedoras en toda la historia del Antiguo Testamento. La historia de Dios ordenándole a Abraham a tomar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y llevarlo lejos a una montaña y ofrecer a Isaac en el altar del sacrificio, ofrecer a su propio hijo. La narración de ese evento tiene lugar en el Antiguo Testamento en forma muy abrupta, concisa y sucinta. Dios vino a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces Abraham cumple estas instrucciones. En cierta ocasión, Kierkegaard estaba leyendo esta historia y él mismo sufrió grandemente desde el fondo de su corazón por las punzadas de un compromiso roto. De hecho, muchos de los escritos de Kierkegaard, sus poemas y dramas, se enfocan en esa liberación de angustia de su alma experimentada por ese amor perdido. Cuando lee esta historia en el Antiguo Testamento, en la que Dios pide a Abraham que tome lo más preciado de su vida y se lo entregue, Kierkegaard lo sintió en su propia alma y comenzó a reflexionar sobre esto. Trató de imaginarse lo que estaba pasando por la mente de Abraham durante el versículo que dice: Abraham se levantó de madrugada. Cuando Kierkegaard tomó esa porción del texto, se detuvo y dijo: ¡un minuto! ¿Por qué madrugó Abraham? Bueno, la Biblia no nos dice eso. Para saberlo, hay que leer entre las líneas. Debemos tratar de proyectar cómo sería estar en esa situación de la vida. Entonces Kierkegaard comenzó a reflexionar y pensó: quizás fue porque Abraham era un hombre con una vida de fe tan disciplinada, tan sólido como una roca en su compromiso con Dios, que sin importar lo que Dios le pedía, se reportó temprano para la tarea y dijo: Dios, tú quieres que yo sacrifique a mi hijo en el altar, si así lo dices, así será. Pondré la alarma a las 5 de la madrugada y me levantaré y me reportaré para la tarea, tomaré a mi hijo y haré exactamente lo que tú me has dicho y no perderé un solo movimiento, no me saltaré un solo paso, haré lo que tú quieras que yo haga. Esa es una forma de comprender el texto y Kierkegaard nos la transmitió, pero después dijo: un minuto, Abraham era un hombre. Tal vez era amigo de Dios. Quizás es el prototipo de todos los hombres fieles. Tal vez tenía esa fe que mueve montañas. Sin embargo, aún el mismo Jesucristo sudó sangre en el huerto de Getsemaní y era mayor que Abraham. Y Kierkegaard reflexiona y dice: no me digan que Abraham madrugó solo por un simple sentido de obediencia a Dios. Si yo hubiera sido él, y Dios me hubiera dicho que sacrifique a mi hijo, creo que la razón por la cual yo hubiera madrugado era porque sabía que nunca iba a poder dormir. Tan pronto mis párpados se querían cerrar, el dolor de sacrificar a mi hijo se inmiscuiría en mi mente y comenzaría a pensar:
Pero ¿cómo puede ser esto? Dios me pide que sacrifique a mi hijo. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Me estará probando? Entonces, era la angustia de un alma luchando con la confianza en Dios, la angustia de un alma agarrándose con sus uñas, estaba atormentando a Abraham. Y quizás, dijo Kierkegaard, por eso él se levantó de madrugada. En realidad no lo sabemos. Como dije antes, la Biblia no nos cuenta, guarda silencio en esto. Y puede ser muy peligroso e irresponsable darnos la libertad de interferir demasiado en el texto, y esa no es nuestra intención. Recién impartí una lección sobre los peligros del subjetivismo en la interpretación. Sin embargo, aquí no estoy hablando de hacer eso. Más bien me refiero al sentimiento, a lo que las personas en las Escrituras están sintiendo, a generar en nosotros mismos esa pasión que proviene de la idea real, porque los personajes bíblicos no son ficticios ni producto de la fantasía. Son personas reales, de carne y hueso, y necesitamos recordarlo. Las mismas Escrituras nos lo recuerdan de vez en cuando. En el libro de Santiago se exhorta al pueblo de Dios a orar, y Santiago les recuerda sobre la efectividad de las oraciones de Elías, diciendo: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. En otras palabras, sus pasiones fueron como nuestras pasiones, y sus dolores del corazón fueron como nuestros dolores del corazón. Pero es tan fácil para nosotros dar un carácter romántico a los héroes y personajes de las Escrituras, y así olvidarnos que ellos eran como nosotros. Una de mis ilustraciones favoritas sobre la forma como debemos intentar recrear las situaciones narradas en la Biblia se encuentra en el 10º capítulo del libro de Levítico. Aquí se registra la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. El texto dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron ante Él. Solo en estos 2 versículos se describe la acción. No recibimos mucha explicación de por qué lo hicieron. Sin embargo, en 2 versículos, el proceder de Nadab y Abiú estuvo registrado, así como su muerte, en un sistema de bosquejo bastante sucinto, sin todos los detalles. Pero resumen lo más importante del evento, perfecto para publicarlo en la primera página del periódico. La narración continúa: Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. No hay una palabra en este texto que indique la reacción que Aarón tuvo frente a la muerte de sus hijos, excepto por lo implicado. ¿Cómo creen ustedes que esto afectó a Aarón? ¿Creen que Aarón, después de ver que sus hijos fueron muertos en el altar, se fue a dar una vuelta por la carpa de Moisés y le dijo: Moisés, tengo una pregunta teológica para ti, tal vez tú puedas ayudarme? No estoy muy seguro por qué Dios tenía que quitar la vida a mis hijos. Quizás tú puedas iluminarme. ¿Creen ustedes que eso fue lo que pasó? Ustedes saben que no pudo ser así. Cuando Aarón vio los cuerpos de sus hijos al frente del altar, se arrancaba los pelos. Seguramente fue gritando a la carpa de Moisés: «Moisés, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué clase de Dios haría esto? Yo lo he servido fielmente día y noche, y cualquier cosa que él me ha pedido, yo he hecho. Yo crié a mis propios hijos, los preparé para el sacerdocio, y con solo una pequeña transgresión, Dios los destruyó. ¿Por qué, Moisés?» Y Moisés les respondió: «Aarón, ¿no recuerdas que Dios dijo:
Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. ¿Lo ves, Aarón? Dios no va a tolerar ningún sacrilegio ante el altar, aun cuando el mismo provenga de las manos de tus hijos. Dios no lo tolerará. Aarón bajó su cabeza, y como el texto bíblico lo dice, guardó silencio. Es verdad que Aarón guardó silencio, pero debió haber tenido que sacar fuerzas y energía de donde podía para quedarse en silencio cuando por dentro pudo estar gritando y además luchando con Dios. Este es un momento de pasión, y sugiero que conforme ustedes vayan leyendo las Escrituras en forma existencial, se fijen en el drama que hay en cada narración. Cuando una persona me dice, he dejado de estudiar la Biblia porque me parece aburrida, yo les respondo, ¿cómo puedes aburrirte? La sangre corre por las calles, los impulsos sexuales de los hombres y de las mujeres se encienden como fuego a lo largo de las Escrituras, hay ira, odio, hostilidad. Y vuelvo a pensar en Kierkegaard, quien hablaba de la Iglesia en su propia época de Europa del siglo XIX y decía, mi queja no es que esta época sea perversa. Mi queja es que sea insignificante, es aburrida, falta de vida, no hay vigor, no hay emoción. Entonces, cuando me aburro de mi contorno contemporáneo, de vez en cuando voy al Antiguo Testamento, donde las personas son reales y respiran vida. Ellos mienten, ellos matan, ellos roban, ellos engañan, ellos cometen adulterio. En una palabra, ellos son hombres y mujeres. A eso me refiero. A que conforme leamos las Escrituras, nos pongamos en contacto con la sangre de vida que posee. Si buscamos el drama, no hay manera de aburrirnos, porque estoy convencido de que este libro sagrado es el más dramático que nunca jamás se ha escrito. Y recuerdo que en los años 40 había un programa radial que se sacó del libro más vendido de Fulton Ausler, titulado La historia más grandiosa jamás contada. Hollywood lo había entendido, sin mayor deseo de transmitir las verdades del cristianismo, que si tú quieres contar una historia que tiene pasión y drama, debes tomar un tema de las Sagradas Escrituras. Estoy pensando en las instrucciones que se dan en el capítulo 13 del libro de Levítico. Miren lo interesante que son las Escrituras. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días, y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos estos 7 días, el sacerdote lo examinará otra vez, y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No es más que una erupción. Así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel, luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. Y así sigue en 3 capítulos más. Yo sé que las primeras 15 veces que leí esos capítulos de Levítico, me tuvieron que dar una aspirina para el dolor de cabeza. No podía esperar hasta que pasen todos esos puntos pedantes de descripción de varias enfermedades y epidemias. Era como estar leyendo el libro de anatomía de alguien y pensé que era la cosa más aburrida. ¿Cómo podía el Espíritu Santo de Dios desperdiciar así su tiempo
dando inspiración para algo así. El día en que yo estaba leyendo este pasaje, justo hablaba con un amigo que fue al médico. Él había encontrado unas manchas extrañas, algo oscuras en los rayos X. El médico no estaba seguro de qué estaba produciendo esas imágenes en las placas de rayos X. No sabía si era una masa indefensa de un tejido de cicatriz, un tumor benigno o el inicio de un cáncer virulento. Entonces mi amigo se fue al hospital para hacerse la biopsia, y ese tejido extraído de la biopsia fue llevado al laboratorio y después pasó por algunos procedimientos patológicos implicados en la medicina moderna. Mi amigo tuvo que esperar algún tiempo para el veredicto del laboratorio y se preguntaba, ¿será peligroso? ¿Será benigno? ¿Será un cáncer fatal que acabe con mi vida? Por esto mismo estaban atravesando estas personas del libro de Levítico cuando iban al sacerdote con una marca en su piel. Cuando el sacerdote veía una erupción en su piel, en esos días no asumían simplemente que era la picadura de un mosquito. Podía tratarse del primer síntoma de la enfermedad más fatal que pudiera afligirles, la temida lepra. También vayamos del Antiguo al Nuevo Testamento y pensemos en el drama que rodea a la ministración de Jesús al leproso. Vemos cómo el leproso baja por la calle y lo ve a Jesús y grita en voz alta, «Jesús, ten misericordia de mí». Ese hombre desdichado estaba mendigando en la calle, y Jesús caminó hacia él y rompió todas las leyes establecidas sobre la contaminación y el contacto con alguien azotado por la lepra. Jesús vino y lo tocó. ¿Y qué le dice esto de su Señor, quien bajó de su trono, en donde estaba sentado en el cielo, y puso sus manos sobre la piel más inmune del ser humano para traer vida a un hombre? ¿Cómo podemos entender esto si primero no nos damos tiempo para analizar el drama que se da también en el pasaje de Levítico? Hasta en las leyes sobre la alimentación, y después vemos esas leyes en hombres como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron llevados cautivos en un proceso donde los babilonios no se llevaban a todos al exilio de Israel, pero se llevaban a la crema y a la nata, a los mejores eruditos, a los mejores músicos, a los mejores artistas, a los mejores empresarios, y pretendían integrarlos en la vida de la cultura babilonia. Sin embargo, los judíos no querían perder su herencia. Querían mantenerse como judíos, no ser absorbidos por la cultura babilónica. Por eso los judíos se rehusaron a romper las legítimas leyes judías, las leyes alimenticias que Dios había prescrito desde el mismo cielo. Ellos no se arrodillarían delante de las imágenes de emperadores, y por esa razón Daniel fue arrojado al foso de los leones y Sadrach, Mesach y Abednego lanzados al horno de fuego. No podríamos comprender el drama de esas historias bíblicas si no comprendiéramos el rol crucial que las provisiones alimenticias juega en los escogidos de Dios para ser especiales. Todo radica allí, en la pasión, en el drama. Pero para que podamos captar el mensaje y para que nos toque nuestra época, tenemos que ver la humanidad de las personas en su existencia y tocarlas, permitir que su existencia toque la nuestra. A eso me refiero cuando hablo de una lectura existencial de la palabra de Dios.